Cuando escuchamos a Pedro y al general Bermúdez en un panorama sombrío pero realista de la situación política y de la situación de seguridad en Centroamérica, a mí me hace replantearme y querer profundizar precisamente en el reto que como sector empresarial tenemos todos los días, y es el reto de buscar la estabilización o buscar la garantía de la estabilidad jurídica para las inversiones no solamente centroamericanas, sino para las inversiones de los países que creen en Centroamérica y que a pesar de este panorama de seguridad y este panorama político, pues están invirtiendo su capital y generando empleos. En ese sentido, tal vez, antes de entrar a lo económico, sí quisiera recalcar un punto muy importante que mencionaba Pedro, y son estas amenazas a la división de poderes que hemos visto en diferentes países en Centroamérica, como lo vimos en Honduras, en repetidas oportunidades antes de la sustitución del expresidente Zelaya, y sin embargo la comunidad internacional hizo muy poco, dijo muy poco. Lo estamos viendo también en injerencias de los poderes también en Nicaragua, y también vemos muy poca reacción por parte de la comunidad internacional. Lo estamos viendo en Guatemala en dos casos específicos en este momento. El primero es una orden que la Corte de Constitucionalidad da al Ejecutivo de presentar información de programas que manejan más de la tercera parte del presupuesto nacional, y una negativa específica por parte del presidente de la República de entregar esta información, violando una orden de la Corte de Constitucionalidad, que es un organismo independiente. Y también lo vimos en el caso de Honduras, en el que el presidente de Guatemala y el presidente de El Salvador, conjuntamente con el presidente de Nicaragua, también violaron reglamentos centroamericanos que establecen un procedimiento para las decisiones con respecto a la circulación de bienes a través de nuestras fronteras, y de manera arbitraria violaron estos reglamentos regionales, y también cerraron y bloquearon fronteras comerciales con Honduras, bloqueando no solamente el paso de productos, sino la producción de miles de familias centroamericanas. También de esto hay resoluciones en la Corte de Constitucionalidad guatemalteca a favor de la acción puesta y en contra de las acciones realizadas por parte de los presidentes. Específicamente la situación de Centroamérica en términos de economía, quizás es que de alguna manera, si nosotros nos comparamos con el mundo, fuimos probablemente una de las regiones menos afectadas en términos de cuánto nuestras economías se vieron lastimadas en el crecimiento o decrecimiento económico. Guatemala fue el único país en Centroamérica que tuvo un crecimiento económico paupérrimo, del 0.5% aproximadamente. El resto de los países reportaron decrecimientos entre el menos 2, el menos 5, el menos 1, el menos 1.5. Sin embargo, pues no hay una gran diferencia entre crecer el 0.5 y de crecer el 1 o el menos 2. No se puede comparar la crisis en términos macro respecto a la manera en que se impactó los sistemas financieros de los países más desarrollados, como Estados Unidos, como España, como Inglaterra, como la crisis específicamente que están viviendo también ustedes y que se está discutiendo en este momento en la Unión Europea a raíz del déficit que reporta Grecia. Porque tenemos un sistema financiero distinto, que de alguna manera eso hizo que estuviéramos un poco más protegidos. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que nos fue bien como Centroamérica. Centroamérica es una región en la que más del 50% de la población vive en situación de pobreza. Más del 70% de esta población está concentrada principalmente en las áreas rurales. El 2010, que es ya el año que hemos iniciado, tiene una proyección, según el Fondo Monetario Internacional, de crecimientos débiles, de crecimientos entre el 1 y el 2% aproximadamente para cada uno de los países, mientras que para los países desarrollados, que han sido los más afectados, también la recuperación se proyecta como con mayor dinamismo y con una mayor rapidez. En términos de los mayores flujos de capital para los países, todos se han visto reducidos en el último año. La inversión extranjera directa, si bien es cierto, para algunos países todavía ha reportado crecimientos leves. En promedio, la inversión extranjera directa no supera entre los 300 y los 600 millones de dólares anuales para nuestros países, mientras que regiones con las que competimos con inversión, como el sudeste asiático, están reportando 10 o 12 veces el número que nosotros estamos captando de inversión.
se ha reportado un decremento en las remesas debido a dos causas principales. La primera es el desempleo en Estados Unidos y la segunda es el número de deportaciones generadas desde Estados Unidos hacia Centroamérica, especialmente hacia Guatemala y Honduras, que han sido tal vez los dos países más afectados. Un dato importante con respecto a las remesas es que mientras que países como México, que tienen quizás 2 o 5 veces más el número de migrantes en Estados Unidos, para ellos apenas lo que les reportan de remesas es el equivalente al 2% de su PIB. Para Guatemala y Nicaragua y para Honduras y para El Salvador especialmente, es el equivalente de lo que nos reportan como remesas, es el equivalente entre el 10 y el 17% del PIB de cada una de las economías. Entonces, la reducción de las remesas es un elemento que impacta tremendamente, especialmente en las economías del área rural. El turismo también reporta bajas entre el 5 y el 15% dependiendo de los países, también con crecimientos débiles, y la reducción del empleo formal, especialmente en los sectores construcción y sectores textiles, que son probablemente los empleos en el equivalente en el lenguaje que es muy conocido dentro de Europa, el empleo decente, el empleo formal, el empleo que tiene cobertura social, que está debidamente reconocido y registrado dentro del sistema. No es tampoco secreto de la economía centroamericana, es una economía en la que existe un alto porcentaje de informalidad. 3 de cada 4 trabajadores guatemaltecos trabajan en el sector informal. Hay una competencia global. En términos de los índices de competitividad también hemos reducido en algunas posiciones en este año. En el Doing Business hemos reducido alrededor de 7 posiciones, específicamente en el caso de Guatemala, y en el caso de la mayoría de los países de Centroamérica, en el índice de competitividad global. Los dos problemas principalmente reportados por los inversionistas para poder invertir en Guatemala son los problemas relacionados al crimen y robo, que es el panorama de seguridad que reportaba el general Bermúdez, y el problema de corrupción, que tiene mucho que ver con el panorama político, que reportaba también Pedro Trujillo. El sector exportador centroamericano, estamos exportando al mundo como región más de 23.000 millones de dólares al año 2009-2008, que son las cifras de SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Quizás aquí un dato importante es saber que la integración se vino de un esquema en el que hace 50 años, en los años 60, Centroamérica tuvo un esquema de institución de las importaciones. Entonces, cuando uno revisa el año 60, las exportaciones centroamericanas eran 0, llegaron al año 2000, hace apenas 10 años, siendo aproximadamente 10.000 millones de dólares, y del 2000 al 2010 hemos prácticamente duplicado ya esa cifra con 23.000 millones de dólares, ya en un marco en donde la región se ha decidido por una plataforma exportadora, por una inserción en un mercado global. Centroamérica, en todas las cifras del comercio mundial, no somos y no hemos llegado a alcanzar el 1% del tamaño del comercio mundial, y la potencialidad de la producción pues es mayor. Por eso es que la política de comercio exterior de todos nuestros países está orientada y comprometida no solamente a la apertura de mercados, sino que a la consolidación de acuerdos comerciales que nos permitan beneficios para mejorar acceso a los mercados, pero que también nos permitan consolidar inversiones y atraer inversiones para mejorar las condiciones en el largo plazo y para poder generar mayores empleos. Aproximadamente la tercera parte del comercio que tenemos internacional en la región es el comercio intrarregional, lo que indica una clara posición de que, si bien es cierto que Estados Unidos es el principal socio comercial para la región y para cada uno de nuestros países en lo individual, también los países o el mercado centroamericano constituyen el segundo socio más importante para nosotros, y el tercer socio más importante lo constituye la Unión Europea, con aproximadamente el 9 al 12% del destino de las exportaciones centroamericanas, dependiendo de cada uno de los países. El marco comercial vigente con Europa actualmente es que tenemos un acceso garantizado para la mayoría de nuestros productos a través del Sistema General de Preferencias, ampliado, o el SGP Plus como el más conocido, y tenemos también dentro de la Organización Mundial de Comercio una categoría de aranceles y una categoría de beneficios y accesos como país de nación menos favorecida.